Buenas noches, mi nombre es Carolina Londoño López. Junto con mi equipo Guillermo Henao, Mariluz Díaz Arboleda, vamos a hablar sobre el Estado colombiano. Estado colombiano. Colombia se fundamenta como Estado social de derecho, donde las normas y autoridades deben estar encaminadas al bien de toda la sociedad y a reivindicar la dignidad humana y asimismo garantizar su permanencia y protección. Esto se ve reflejado en el acceso a agua potable, salud, lo que mejora la calidad de vida. Se caracteriza por estar asentado en un territorio determinado y sometido a la autoridad de sus órganos, además de ser reconocido como Estado por otros estados. Bien, algunas generalidades. Colombia es una república presidencialista, con un Estado unitario y separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, de los cuales hablaremos más adelante. La elección de los gobernantes se hace democráticamente, es decir, por elección del pueblo mediante el voto popular. Acá son aptos para votar aquellos mayores de 18 años, a no ser que sean o pertenezcan a las Fuerzas Armadas o estén cumpliendo el pago de algún delito. Se practica el modelo neoliberal, que es un modelo capitalista. En este modelo las primeras reformas se hicieron aceleradas por César Gaviria, se desarrollaron por Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Fueron profundizadas por Álvaro Uribe Vélez en sus dos periodos de mandato y fueron seguidas por Juan Manuel Santos. Esas reformas consistieron en minimizar intervención del Estado, fomentar la privatización, la vitalidad del mercado que garantiza el libre desarrollo de oferta y demanda y el fortalecimiento de la propiedad privada. Las directrices impulsadoras del modelo neoliberal fueron la apertura del sector externo, liberación financiera, que se dio en la creación de bancos, mínima intervención del Estado, que fue también lo que en cierta parte fomentó la privatización, flexibilización del mercado laboral, lo que significa que hay menos incentivos, defiende la construcción del orden de mercado y es impulsada desde escenarios supranacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bien, este modelo se inicia en los años 70 y 80, se consolida en 1989 al elaborarse el Consenso de Washington, impulsado por dictaduras militares y por el programa de ajuste monetario del Fondo Monetario Internacional. Es generado en el occidente, como les dije antes, es un modelo capitalista y una de sus prioridades es solucionar la problemática de la brecha entre ricos y pobres. Estas son algunas de las generalidades, pues, del Estado. Pese a que Colombia pasó de ser un Estado de derecho en 1991 a ser un Estado social de derecho, se dinamiza a partir de varios elementos que mencionaré a continuación. El territorio es aquella dimensión espacial constituida por suelo, subsuelo, áreas marinas y submarinas y también por el espacio aéreo. El espacio geográfico es aquel delimitado por las fronteras y límites dentro de los cuales el Estado puede ejercer su soberanía. El pueblo son aquellas personas que se encuentran dentro de ese territorio delimitado. El poder es el ordenamiento jurídico, que se trata básicamente de que unos gobiernan y los otros obedecen las normas. La soberanía es el gobierno que se ejerce sobre sí mismo y es independiente del orden externo. El reconocimiento internacional es, pues, la importancia de que otros estados reconozcan como estado a este propio. En otras palabras, es la pretensión del Estado es dinamizar las condiciones de vida libre, un pleno desarrollo humano, derecho a vivienda, educación, alimentación, en fin, todos aquellos accesos que puedan darnos una vida digna. Como sabemos, para que exista un Estado es necesaria la presencia de una población, por lo que es
esta quien le da forma y estructura al Estado. En este orden de ideas existen el Estado unitario, que se organiza con un solo centro y ordenamiento jurídico, un Estado federal donde coexisten varios ordenamientos jurídicos. Ese está formado por un nivel federal que abarca la totalidad del territorio y un nivel estatal que actúa en las unidades políticas que integran el Estado. Otras formas de organización estatal son la confederación, donde dos o más estados enfrentan una sola unidad política, pero conservan su soberanía y se rigen por leyes comunes. En cambio, está el Estado federal, que es un conjunto de estados que se reúnen bajo un solo estado y solo el primero corresponde la soberanía. Los demás estados reciben el nombre de estados estaduales, es decir, estados miembros que son autónomos pero no independientes ni soberanos. Colombia es una república unitaria, descentralizada, es decir, con un solo estado y única constitución, pero distribuye su poder territorialmente y con autonomía democrática, participativa y pluralista, en pro de la dignidad humana y la integridad de la misma. Es de destacar que es diferente formas de gobierno y formas de Estado. Las formas de gobierno es la modalidad adoptada por los órganos directivos, es decir, es la manera como se gobierna. En el caso de Colombia es la democracia. Y las formas de Estado es la manera de ser fundamental de la totalidad del cuerpo social jurídicamente organizado. En otras palabras, es la organización política de un país, que en nuestro caso es el Estado unitario. Retomando, una sociedad civil es autónoma y capaz cuando es densa y sabe manejar sus conflictos y limitar los excesos del poder político para fortalecer la participación, el bienestar y el desarrollo social. Por ello, se hace significativo enfatizar en los regímenes políticos, pues estos con sus normas y leyes rigen las relaciones de una sociedad concreta. El régimen aristocrático. El poder recae en una clase privilegiada, también llamada nobleza o nobles, transmutada generalmente por derecho hereditario, y su fortuna proviene de la tierra y su renta. En el régimen republicano, el poder político es controlado por la ley. En este poder impera la democracia. El régimen totalitario. El Estado es totalmente interventor, por lo que en este se centra el poder absoluto, es decir, en el Estado está el poder absoluto. El régimen teocrático. Los líderes gubernamentales coinciden con los líderes de la religión dominante y las políticas son influidas por la religión. Por eso se le define como gobierno ejercido directamente por Dios, definición dada por la Real Academia Española. El régimen burocrático, en este régimen el intervencionismo estatal crea una burocracia que se gobierna para sí misma. Sus procedimientos suelen ser regularizados y explícitos. Hay división de responsabilidades, jerarquías, especialización para realizar el trabajo, entonces todo es muy organizado. Y en el régimen oligárquico es gobierno de pocos. El poder supremo está en manos de pocas personas que pertenecen a una misma clase social que por lo general es influyente y la cual dirige y controla. Para finalizar, las ramas del poder público y diversos organismos del Estado se dinamizan en un organismo democrático. Como se observa en el mapa conceptual, las ramas del poder público se dividen en rama ejecutiva. Se encarga de hacer cumplir las leyes, procurar el orden público y el bienestar de la población. Esa rama prevalece ante las demás. Se conforma por la presidencia, gobernaciones y alcaldías, que son elegidos por voto popular. El presidente es el jefe de gobierno, la cabeza del poder ejecutivo y el comandante en jefe de las fuerzas militares. La rama legislativa se encarga de elaborar las leyes, rige el control político del gobierno y administración,
y reforma la Constitución o función constituyente. Se compone de un Congreso que tiene dos cámaras, el Senado con 102 miembros y la Cámara de Representantes integrada por 166 miembros. La rama judicial aplica la ley de manera justa y resuelve conflictos de acuerdo a la ley. El Poder Judicial inicia a partir de la Constitución Política de 1991 en Colombia y está conformada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, los organismos del Estado también se dividen en organismo de control. Los organismos de control están conformados por la Procuraduría General de la Nación, que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público. También está conformado por la Defensoría del Pueblo, que se encarga de velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Y está conformado por la Contraloría General de la República, que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. La organización electoral garantiza y supervisa la legitimidad de los procesos electorales, movimientos políticos, financiaciones electorales para una participación del ciudadano de acuerdo a la ley. Esto se hace mediante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Otros organismos. Se encuentra el Banco de la República, que es la principal entidad de control económico de Colombia, la Comisión Nacional de Televisión, que se encarga de controlar lo que se comunica y las políticas de censura. Y finalmente la Comisión Nacional del Servicio Civil, que administra y vigila las carreras de servidores públicos. Eso es todo, muchísimas gracias.